Bienvenidos, esto es Tangente, esta es la serial de Tangentes de entrevistas. El día de hoy vamos a hacer una entrevista, no con un guatemalteco, pero sí con una persona que ha estado teniendo un papel bien importante en los últimos años, sobre todo desde el nacimiento, incluso les diría yo, de Tangente, que nacimos en el año de las elecciones, con esas elecciones tan atípicas, y el rol que jugó mi invitado el día de hoy es un rol muy importante. Vamos a irlo desmenuzando y discutiendo. El día de ayer fue premiado, lo premió el gobierno de Guatemala con la orden José Antonio Irizarry, precisamente por, no sé si llamarle servicios prestados, porque los servicios prestados lo hizo a su país, y vamos a hablar un poco precisamente porque es política de no solo de su nación, sino además de la Unión Europea, el entrar a los temas de democracia y a defender la democracia. O sea que ustedes ya se imaginarán, si no es que la toma abierta lo ha tomado, pero tenemos hoy aquí, y le doy la bienvenida al embajador de la Unión Europea en Guatemala, en su último mes aquí en la misión en Guatemala, Thomas Baker. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por haber hecho tiempo. Ya está usted en sus últimas semanas como embajador. Días. Pero quiero antes de eso, leyendo su hoja de vida, usted ha tenido una ya dilatada trayectoria en el servicio diplomático, sí, iniciando en su país y continuándolo al servicio de Bruselas, de la Unión Europea, sí, en diferentes partes del mundo. Usted ha estado en África, ha estado en Oriente Medio, sí, también ha estado en otras partes de Latinoamérica antes, sí, ¿correcto? República Dominicana. Correcto. Siempre tenemos este tema los guatemaltecos, que es un poco aldeano a veces, de que nuestro país es único y especial, y especialmente complejo. Sin embargo, y especialmente hablando con gente de los servicios diplomáticos, me dicen, es que sí tienen razón, su país es complejo. Sí. Y generalmente hay un antes y un después con una idea preconcebida y una idea de salida de Guatemala. Quisiera saber si eso le pasó también a usted, con qué idea venía, con base en su experiencia, lo que conocía de Guatemala, y con qué se ha encontrado y cómo sale, en su opinión y su visión del país. Sí. Al principio, yo conocía Guatemala de antes, eso tengo que decir también, porque yo fui también unos años en el servicio de inspección de delegaciones de la Unión Europea y he inspeccionado justamente también la delegación en Guatemala. Entonces no fue totalmente inconocido, pero que yo no he pensado al principio ese alto grado de polarización y también esa imagen de Guatemala de los dos diferentes países, ¿no? Uno donde se vive como en una ciudad de los Estados Unidos o de Europa, hasta mejor, ¿no? Y el otro donde entramos en la pobreza del tercer mundo. Esa brecha social tan grande, como cuando yo he visitado, no hizo visitas en el terreno, ¿no? Obviamente, y por eso fue algo que me ha impresionado, ¿no? ¿Cómo es posible un país que es normalmente de las cifras macroeconómicas ya desarrollado, ¿no? Tiene un salario mediano que se compara ya con otros países desarrollados, pero que eso solamente se aplica a la población urbana en trabajo y la otra mitad está marginalizado. Eso no fue tan claro para mí al principio. Y si a eso le sumamos además la diversidad étnica, que siempre es un tema complicado de gestionar para las naciones. Incluso creo que en eso los países de la Unión Europea tienen mucho que decir. Mucho del tema de crear una política pública en común. Algo de lo que hay que salvar de Valladar es no solo la desigualdad entre países que tienen renta distinta, a pesar de que son países de renta alta, pero también a veces esa identidad nacional, cómo superarla. Y en este país es especialmente complicado. Totalmente. Porque usted ha mencionado, ¿no?, la pobreza. Esa coincide casi a 90% con la etnia. Y ahí estamos hablando de los pueblos indígenas
que están en su gran parte marginalizados y en pobreza, marginalizado también en su representación política. Sí. Si pensamos cuántos diputados, por ejemplo, declarados indígenas hay en el Congreso, son muy pocos. Eso no representa la realidad étnica del país. Eso es uno. El otro, no hay que olvidar que ese país en su historia fue traumatizado por un conflicto armado de casi 40 años, con muchas víctimas, con un genocidio y con, de nuevo, gran parte de las víctimas pueblos indígenas. Bueno, un consejo de los que les damos aquí en Tangente: si usted tiene un evento especial o simplemente quiere agradar a sus huéspedes, la mejor opción, Cocina y Más. Usted contacta al equipo de Cocina y Más. La mejor forma es escribirles al WhatsApp. Les voy a dar el número: 5923-9198. 5923-9198. Y ya sea que usted tenga una boda elegante, que usted tenga una reunión corporativa, pero quiere llevar ese evento al siguiente nivel, ellos se adaptan a sus necesidades, a su presupuesto. Así que la mejor opción con profesionales, y las opciones son muchas, muy grandes y del más alto nivel, es Cocina y Más. Escríbales al WhatsApp al número que les di. Otra vez es 5923-9198. No solo eso, sino que es un capítulo de la historia que no tuvo un broche adecuado. Si bien es cierto, y eso parece que podría servir, ese viejo axioma de que si todas las partes quedan insatisfechas es porque el acuerdo fue bueno, sí. Aquí parece que todas las partes quedaron insatisfechas, pero a pesar de eso, soslaya y crea debajo una capa en la cual aflora, y uno lo puede ver en los discursos políticos, lo puede ver cuando estalla la coyuntura, que todavía los sentimientos y las causas, además, que detonaron aquí un conflicto armado, sí, permanecen. No sé si usted detectó eso también, sí, sobre todo en ese año 2023 que terminó marcando la jefatura de su misión aquí en Guatemala. Sí. Eso todavía existe, las causas, como has dicho, ¿no? Esas causas están todavía presentes, esa brecha social tan grande y la marginalización y la falta de representación. Segundo, existe todavía en la vida, hasta en la vida cotidiana, un racismo. Un racismo que es de gran parte en la vida cotidiana está tolerada, y eso ya está mal, ¿no? Y se nota, y son palabras, son chistes de veces, pero el racismo es siempre, claramente, solo en una dirección, ¿no? Contra los pueblos indígenas, para mostrarse que son de diferente calidad humana que la gente blanca, ¿no? Eso se siente todavía, ¿no? ¿Qué se siente tener, digamos, además el fenotipo de las personas que ejercen aquí el racismo más duro en Guatemala? Porque es fregado, todos lo ejercemos. Los mestizos también. Sí. Tenemos nuestras taras racistas muy claras. Y además aquí es como en pigmentocracia, lo tenemos introspectado. Los mestizos dicen cosas como mejorar la raza es casarse con un europeo. Pero ¿qué siente usted de tener el fenotipo precisamente de las personas que en este país están arriba en esa escala social y que ejercen el racismo de una manera más dura a veces? Y que francamente uno los escucha y dan ganas en ese momento de ponerse como un sombrero etnográfico y verlos y empezar a tomar notas, porque se comportan de una manera tan poco civilizada, dicen cosas tan anacrónicas. ¿Qué se siente cuando usted ve a esas personas ejercer ese racismo de esa forma? Incómodo, hasta me da asco. Sí, no, de verdad, porque es feo, eso es muy feo. Sobre todo si es en presencia de gente indígena, ¿no? Sí. Eso es aún peor. Sí. Antes de entrar, vamos a ver, yo pienso que después del 2023 uno habla de la diplomacia de la Unión Europea o del bloque, incluso aquí de los principales donantes, el famoso G7 en Guatemala. Aunque G13, perdón, sí. G13, que de hecho se desangeló un poco, etcétera, durante el gobierno de Yamatei. Uno piensa pero principalmente la Unión Europea piensa en observación y en sanciones. Como las palabras, digamos, que uno podría decir es la actividad en la cual canalizaron la actividad, pero no es todo.
¿Qué además de eso diría usted que marcó el trabajo que hizo como embajador? Porque uno piensa, obviamente le tocó ver el tema de sancionar guatemaltecos y observar elecciones, pero ¿qué más hacía o hace la Unión Europea? Y que nos puede decir usted, creo que hay que resaltar esta parte que estamos haciendo como europeos aquí en Guatemala y de lo que usted sienta especial, ya sea orgullo, interés o que quiere que continúe o que mejore. Sí. No, son muchísimas cosas. Pensamos con la cooperación, ¿no? Somos ahora, sobre todo, con el fin del USAID, ¿no? Somos el donante más grande, el cooperante más grande en el país. Tenemos un volumen bastante grande de cooperación de donaciones no reembolsables. Estamos hablando de 374 millones de dólares en los últimos 20 años y solamente por 21-27 tenemos un presupuesto de 220 millones de dólares. Entonces eso no es nada. Sí, estamos haciendo muchísimas cosas. Nuestro enfoque ahora específicamente en Petén, por la presencia de la biosfera maya. Ahí encontrar un modo donde los pueblos que viven ahí pueden también tener sus actividades económicas en una manera más sostenible. Por ejemplo, con esas famosas licencias que le dan para cortar en una manera más respetuoso de la selva algunos árboles y después producir productos de esa madera. Otro es la pastoría silvestre, por ejemplo. Ahí tenemos muy bonitos modelos también. Un tema por el futuro muy grande es la digitalización, el gobierno digital, también el acceso de la población a los servicios digitales, en eso estamos también, incluyendo ciberseguridad. Y por fin, pero no al fin de la prioridad, empleo digno, ahí ayudando a pequeñas y medianas empresas desarrollar sus negocios y crear en esa manera empleo bien pagado y un empleo que le da a la gente una base de vivir, ¿no? Porque como sabemos, una gran parte de la población en Guatemala que está trabajando trabaja informal, son casi 70%, eso es enorme también, ¿no? No solo enorme, sino además con una casi nula representación política. Sí, exacto. Aquí tenemos un sector privado formal que tiene una sobrerepresentación y un peso político desmedido con respecto a su participación, no solo en lo que crean de empleo, que ya es importante, sino que en el PIB incluso, ¿verdad? Sí. Algo nuevo que mencionar también, tenemos un nuevo instrumento que se llama Global Gateway. Ahí, eso no son donaciones, pero son líneas de créditos de bancos internacionales como el Banco Europeo de Inversión, donde podemos movilizar mucho más dinero para proyectos de gran escala, ¿no? Y con un modelo público-privado que garantiza también más calidad de trabajo, pero también un sentido de ser dueño de la obra, ¿no? Y ahí, en el momento que estamos haciendo es desarrollar un plan de limpieza y de manejo de la cuenca del río Motagua. Eso es uno de los ríos más contaminadas a nivel mundial, estamos hablando, ¿no? Contribuyó a 2% de la contaminación con microplástico a nivel global. ¿No? Entonces, eso va a ser un gran trabajo por los próximos años.
Aparte de todo eso, tenemos también proyectos muy específicos que pueden ayudar también bastante a Guatemala, como el proyecto, el Pacto se llama, y eso es en el ámbito de seguridad y justicia. Uh-huh. Lamentablemente ahí tocamos ya un tema muy sensible. En el sector de justicia no podemos en su plenitud trabajar con este proyecto porque nos falta la contraparte, no podemos trabajar con el Ministerio Público. Claro. Entonces estamos solamente trabajando con la Policía Nacional y con el Ministro de Gobernación. Parismart de Himalaya, el hepatoprotector natural. Usted con el primer trago se toma la cápsula de Parismart, va a estar protegido su hígado y la recuperación al día siguiente es mucho más fácil. Es un buen consejo que le damos aquí siempre en Tangente. Recuérdese, Super 24 o las principales cadenas de supermercado, ahí puede adquirir usted Parismart. Antes de pasarnos otra vez a los dos grandes temas que creo que van a definir nuestra conversación y que marcaron su trabajo aquí en Guatemala, el futuro de la cooperación, sobre todo en este momento en que USAID, además siento que no es, como que hay un relato muy fácil, siento yo, que es que vino el presidente Trump y quitó USAID y se hacía tan bonito trabajo, pero era un USAID también que tenía un momento, uno miraba, por ejemplo, los documentos de la administradora anterior, Power. Había una crisis, realmente había un cuestionamiento de cómo girar ese elefante blanco que se había vuelto efectivamente caro, burocrático, poco efectivo. Y había una crítica que ellos hacían y era ¿con qué tipo de socios estamos trabajando? ¿Tienen un rol político esos socios? A veces estamos empoderando a gente que está en contra de los intereses, en este caso de Estados Unidos, pero podríamos decir del bloque occidental, por lo menos en ese momento. Y la otra era la efectividad y los indicadores de desempeño de la cooperación. Yo soy de los que piensan que la cooperación debería de tener un rol en el cual enseña que pueden haber casos de éxito si se les potencia, más que se les mida porque crearon tantas fuentes de empleo, porque bajó la migración, porque realmente, a pesar que es un montón de plata la que meten los países cooperantes, no alcanza realmente a nivel de escala de política pública para componer un país. Pero esas son un poco reflexiones que creo que son válidas a tener, sobre todo en este momento de redefinición de lo que es la cooperación. Pero me gustaría saber usted qué piensa del futuro de los países del bloque occidental, donantes tradicionales, grandes, o incluso, digamos, el bloque ahora, la cooperación china y todo eso, la cooperación internacional. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde la mira? Sí, no, justamente por eso estamos cambiando ahora nuestra política de cooperación hacia ese modelo del Global Gateway, ¿no? Uh-huh. Primero porque los recursos son menos y menos, no crecen, ¿no? Por varias causas. En Europa ahora tenemos una fase un poco crítico, hay un crecimiento muy bajo de la economía, uh-huh, a un lado, y el otro es la guerra Ucrania-Rusia, que también ahora está tomando mucho de ese dinero, ¿no? Entonces tenemos que pensar en diferentes modelos y con Global Gateway la idea es exactamente cómo atraer inversiones, uh-huh, y también participación del sector privado en el desarrollo de un país, que es en su propio interés, ¿no? Claro. Y donde tú tienes una situación de ganar-ganar, un win-win situation, ¿no? Es muy diferente del modelo anterior, donde a base de donaciones se implementan proyectos con, agencias onusienses o con ONGs. Uh-huh. Yo no voy a decir que eso desaparece porque tú no puedes hacer todo con ese modelo de Global Gateway. Global Gateway está bien por grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Pero si hablamos más de que son cosas suaves, ¿no? Soft issues, como apoyar a la sociedad civil, ¿no? Democratización, aprendizaje de cosas, ahí ese modelo no funciona, claramente. Entonces todavía vamos a tener esa parte. Pero el importante que hay que decir también, y sobre todo en una situación como Guatemala, donde francamente el dinero no falta. Si vemos el Producto Nacional, ¿no? Eso no es el problema. Eso no es un país pobre. Es un país
de mala distribución de riqueza, pero no es pobre. Entonces, que nosotros hacemos es, primeramente, nosotros no vamos a reemplazar el Estado, y el Estado todavía tiene sus responsabilidades. No sé. De hecho, tiene pocas, diríamos algunos. Sí, salud pública, educación, todo eso son cosas que, seguridad, son cosas que el Estado tiene que tomar su plena responsabilidad. Que nosotros estamos haciendo, hacemos proyectos pilotos, donde estamos cómo se puede funcionar. Así es, casos de éxito. Sí, casos de éxito que ellos pueden replicar. Correcto. Eso es la idea. La idea no es, cuando yo te digo un ejemplo, ¿no? Un hospital modelo, que tiene una buena capacidad, que está sostenible, y eso lo mostramos y dijimos, mira, así se pueden hacer. Si el Estado quiere, si lo interesa, lo replican en otras regiones. Eso es la idea hoy en día de la cooperación. Y creo que va a ser en el futuro también. El modelo chino, hay algunos aspectos que creo que pueden ayudar a un país, pero no hay que olvidar que eso viene siempre con interés. Por ejemplo, controlar recursos naturales, ¿no? Claro. O controlar puertos. Sí. ¿No? Entonces, eso es diferente de que nosotros estamos haciendo, porque nosotros vemos la cooperación al mismo nivel, ¿no? Que somos partnerios, y no uno es el beneficiario, el otro el donante, ¿no? Y el pobre beneficiario tiene que hacer que dice el donante. Eso no es un modelo sostenible. Sí, la otra cosa con el tema de cooperación es la mesa del G13 tiende a coordinarse para optimizar los recursos y que no haya beneficiarios o recipientarios de la ayuda exterior y otros que se queden sin nada. Sin embargo, aquí uno de los relatos y de hecho mitos más grandes es que aquí hay una capa de vividores de la cooperación, les dicen, y que es las organizaciones que están en el sector justicia. Pero uno cuando mira la cooperación internacional, el sector privado tradicional de este país realmente recibe mucha de la financiación de esa donación. Algunos de sus proyectos de responsabilidad social están inyectados y dinamizados por fondos en metálico líquido de los cooperantes, y el aporte que pone el sector privado es en presencia territorial, en capacidades de personal para poderla implementar, etcétera. Son los famosos socios implementadores. Pero a veces cuando uno lo dice como que no pega. Yo solo quería el dato, si usted nos puede corroborar que efectivamente el sector privado tradicional de Guatemala es gran recipientario de las donaciones estratégicas que hacen en la mesa del G13, ¿no? De nuestra parte no. Pero el G13, digamos, a la hora de que Mira, el G13... Estoy pensando, por ejemplo, en los proyectos así de... Sí. Sobre todo lo que era antes USAID, por ejemplo, era mucho... Se iba al sector privado tradicional. Sí. El G13 no tiene en ese sentido un plan liderazgo que dice a cada uno qué puede hacer y no. Es una cooperación, coordinación. Es una coordinación muy libre. Tú no puedes decir a uno, mira, tú no puedes hacer tal cosa porque eso ya hace en otro donante. No, eso no. Eso es más el trabajo de CG Plan. CG Plan tiene exactamente ese mandato de coordinar en los diferentes sectores, los diferentes donantes. Pero nosotros somos más orientados a los beneficiarios al final de la cadena que al principio, ¿no? Entonces... es otra la lógica en ese sentido. Es otra lógica, sí. El sector privado tenemos diálogo muy amplio, tenemos un buen diálogo con el sector privado, incluso el CACIF, porque es un poder con que se tiene que contar, ¿no? Y un poder importante, o sea, uno lo que quisiera es que esas inversiones fueran... También políticamente, ¿no?
Algunos, pero yo estoy hablando, yo creo hoy en día sea una minoría, tienen más una imagen muy conservador, también de su propio trabajo, ¿no? Pero los que son la nueva generación se ven la dinámica y las oportunidades también que se ofrece con esa dinámica. Y yo he mencionado ya la digitalización, por ejemplo, inteligencia artificial y todo eso, necesita una nueva vista y no simplemente trabajar y gestionar como en los años 50. No, pero usted ya mira una capa de empresarios que vienen de ese sector, que los mira de interesados en otros sectores de mayor plusvalía. Ahora sí, pasemos a lo que definió la estancia de Thomas Baker aquí en Guatemala. 2023, usted miraba los tambores de guerra, miraba las postrimerías de la presidencia de Yamatei y que empezábamos a ver con preocupación cómo se cerraba la cancha y el mismo gobierno, en contubernio con el MP, estaban intentando manosear las elecciones. Y a lo más básico, ¿verdad? O sea, primero era jugando a quién sí puede participar y quién no. Sí. Pero ¿se imaginaba usted que se iba a acelerar al punto donde iban a tratar de tocar el conteo de votos? Que esa es la parte donde uno dice, y creo que todos rayaron una línea en el piso. O sea, como que la sociedad no estaba preparada para defender el tema del manoseo del sistema político de quienes participan. La comunidad internacional tampoco estaba preparada ni tenía los dientes para. Sin embargo, ahí sí hubo una línea en el piso que se trazó. Pero ¿usted pensó en algún momento que iban a llegar a cruzar esa línea? ¿Miraba los tambores de guerra o lo tomó por sorpresa? No fuimos tan naivos, hay que decir también, ¿no? Porque ya conocimos a la época algunas ideas de la gente que son capaces de hacer cosas así, ¿no? Yo creo la sorpresa fue más al lado de los que después salieron con esa narrativa y semanas después, con esa narrativa del fraude electoral, porque el partido Semilla no estaba en su radar. Fueron otra gente en su radar y lo excluyeron anteriormente. Solo por eso yo creo eso es la razón principal porque había en la segunda vuelta ese resultado, porque no han contado con ese candidato y con esa movilización por ese candidato. No tenían en su radar y han quizás creado también sus propias encuestas premanipuladas donde estaban en unos pocos porcentajes, ¿no? Y por eso no han preparado anteriormente ya en excluir los candidatos y los partidos. Por eso no fue una gran sorpresa. La gran sorpresa de ellos fue que nosotros hemos continuado en una manera profesional y neutral en monitorear el proceso y también en rechazar y fuertemente rechazar la narrativa del fraude electoral. Eso ha sorprendido mucho al gobierno de Yamatei, porque al principio, como estaban tan convencidos que van a ganar las elecciones, ellos nos invitaron a observar las elecciones. Eso hay que decir siempre, porque eso también es un poco esa historia que siempre están jugando contra nosotros de la injerencia, ¿no? Sí. Eso no es injerencia si te invitan a monitorear un proceso y tú lo das tus comentarios. Y si saben cómo son, ¿para qué los invitan, dice usted? Sí. Y nos han invitado exactamente porque han creído, están tan seguros que van a ganar las elecciones, que querían el sello de la Unión Europea, el sello democrático, que esas elecciones fueran transparentes. Él pensaba que iba a poder, con el manoseo que había hecho, entonces pasar a una segunda vuelta, ahí discutírsela con Sandra Torres, y básicamente lo que quería era el sello de aprobación de los observadores. Dos cosas con eso. La misión de observación que arma la Unión Europea es una observación muy ágil, lo que uno pudo ver.
Y después cuando uno hablaba con gente como el diputado europeo, exdiputado europeo Jordi Cañas, y uno miraba las declaraciones de Josep Borrell, es una observación itinerante que está súper profesionalizada. Quisiera que nos hablara un poco de eso. Y la otra cosa que es súper interesante para que rápido el Parlamento Europeo pueda tomar el insumo es multipartidaria. O sea, aquí el espectro político, ideológico, está representado. Y es muy difícil que algún canario se salga y empiece a cantar en otra dirección. Sí. Era realmente unísono cuando decían, aquí estas elecciones, los votos emitidos son los que estamos viendo que se contaron. Pero que nos cuente usted un poco de eso. Sí. Primero, la Unión Europea tiene ya una larga historia de observaciones electorales. Son 40 años más o menos, ¿no? En una manera muy profesional, a nivel global, también en situaciones muy difíciles. Y por eso, justo por eso, están muy reconocidos a nivel mundial. Y por eso tenemos siempre también invitaciones de gobiernos que nos piden de observar sus elecciones para tener ese tipo de seguridad sobre los resultados y exactamente evitar después ese discurso, esa narrativa del fraude electoral. Eso es uno. Segundo, ¿qué pasó aquí, no? Nosotros hemos visto una buena preparación, un desarrollo, un proceso muy transparente. Yo en la segunda vuelta he visitado también algunas mesas. Fue como una fiesta cívica. El ambiente fue muy alegre. Y la gente se sentían de verdad libre de expresar su opinión política en las urnas. ¿Qué más? Perdón. Hablaba acerca de... ¿Cuál fue el segundo parte? Hablaba acerca de cómo estaba bien conectada. Usted nos contaba y profundizó sobre la profesional que es y la experiencia y todo partidos. Para combatir exactamente ese espectro que tienen. Sí, el espectro. Eso es muy importante, mira. Porque aparte de la misión de observación electoral de la Unión Europea, había también una más pequeña de diputados del Parlamento Europeo. Ahí tú tienes todo el espectro político, de la izquierda hasta la derecha, hasta en hecho la extrema derecha. Sí. Todos estaban en ese proceso y francamente de mi gran sorpresa, porque al principio algunos de la derecha venían ya, me imagino, con contactos que tenían, con gran sospecha, ahí están manipulando las cosas, ¿no? Esos son los globalistas de la izquierda, bla, bla. Y al final del proceso estaban todos en el mismo campo, todos, hasta de la derecha. Que dijeron, no. O sea, la extrema derecha europea certificó que estas elecciones no habían sido manipuladas. Aquí no hay manipulación. Aquí las elecciones, si hablamos solo del proceso electoral, no hemos visto. Sí. No sabemos de qué están hablando. Y hay que decir también que de la parte de la gente que han lanzado esa narrativa, hicieron de una manera también bastante tonto o torpe, ¿no? Empezar con el TREP, ¿no? Sí. Que es un sistema en paralelo, un conteo electrónico solamente para una orientación, ¿no? De las tendencias. Nunca, ninguno de esos resultados entra en los resultados reales, jamás. Entonces, diciéndole que con el TREP lo han manipulado los resultados, eso es tan absurdo, porque falta toda la base. El otro, en todas las mesas electorales había fiscales de los partidos. Gran parte de los partidos del oficialismo anterior. Ellos han casi cubierto todas las mesas. Tenían presencia en todas. El único partido que tenía una presencia muy reducida fue justamente Semilla. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer un fraude en favor de un partido que ni estaba presente con sus fiscales
pero con los que en hecho después dijeron que había fraude. Sí. Y también el interesante fue esa pausa, ¿no? Eso fue como un choque, ¿no? Una semana, silencio, y después salieron con la idea del fraude electoral. La base es nula, que hay errores, eso es también normal, ¿no? Si yo estoy contando, no sé, 221,000 votos, y si te lo digo con 4 gente que lo cuentan, tú vas a tener cada vez un diferente resultado. De 1, 2, 3, 4 votos. Eso es normal, eso pasa en todo el mundo. Que eso hay que decirlo, es un poco de cultura de la gente que lo entienda, ¿verdad? O sea, pasa en todos lados que hay esas pequeñísimas discrepancias. Pero son pequeños errores que son humanos, que son normales. Criminalizar eso es absolutamente nunca entran y nunca cambian un resultado. Nunca cambian un resultado. Eso es un margen de error que es alrededor de 1% o menos. Y sobre todo con un sistema que de todas las dificultades y la endeblez institucional que tiene Guatemala, hay que decir que esa parte del conteo de votos, el mero día de, y como está diseñado en juntas electorales ciudadanas, y con esos controles cruzados, de que son ciudadanos voluntarios haciéndolo, y que además los partidos tienen fiscalización y pueden estarlo viendo, a pesar de que parece viejito y papel y lápiz, funciona bien. Sería de las cosas que de momento no se toquen mejor, porque funcionan bien y ha funcionado bien desde los 80s. Funcionan muy bien. Y hay que decir también, eso fueron las elecciones más observadas en la historia de Guatemala. No solo el parte internacional, no hay que olvidar también el papel de la OEA, que fue muy importante, pero también una amplia observación nacional. La MOEGT, por ejemplo, que también fue muy activo, hasta, de nuevo, yo he hablado con los representantes en la noche, en el conteo de las elecciones de CACIF. Así es. Y ellos me han dicho, no hemos visto ningún fraude. Sí, que eso es bien interesante porque la verdad es que el grupo golpista se quedó muy reducido al mero núcleo del Ejecutivo. Sí. Incluso los diputados que ya habían quedado, no todos estaban dispuestos al golpe, tal vez algunos ahí muy cercanos a Yamatei y el MP, que hasta esta semana ya no solo dijo ante el juez que no tenían pruebas ninguna del fraude, lo que usted estaba explicando de que el TREP no solo no falló, sino que además no tiene nada que ver con el tema del conteo final de votos, sino que ahora tuvieron que decir públicamente que no tienen ninguna evidencia. Y eso es importante decirlo después de todo esto que nos hicieron sufrir. Totalmente. Y te puedo decir también, yo no voy a decir nombres, porque eso es confidencial, hay que tener ese diálogo también con gente de veces controversiales. Se sacaron varios y me dijeron que quieren confirmar y mostrar a mí personalmente que no hubo fraude electoral. Gente que estaban antes en ese tema. Increíble. Eso te muestra ya por supuesto. cómo débil es toda esa narrativa. Es. Y cómo ya sienten obviamente la derrota con ese tema, ¿verdad? Sobre todo ahora que creo que el sistema guatemalteco está entendiendo muy claramente que efectivamente, que esa mutó del golpe al sabotaje de la presidencia de Arévalo y sobre todo que no escogiera fiscal. Pero es muy difícil para que escoja fiscal y creo que hay muchas personas que ya se están dando cuenta de eso. Quería también preguntarle acerca del rol de coordinación internacional, porque todo esto que nos está contando además vino con un papel, siento yo, o por lo menos como observador, es lo que veo, pero si usted nos puede comentar, de articulación y coordinación con otros países más allá de la Unión Europea. Usted mencionó la OEA, pero lo hemos visto recientemente con el tema también de sanciones, Reino Unido, Noruega, que en algún momento quitó su embajada que tuvo durante años aquí en Guatemala. Hace años que la quitó Noruega y no es parte de la Unión Europea. Pero son países con los cuales hay una relación muy fluida, son países obviamente desarrollados y además con una institución muy fuerte. Pero coméntenos acerca de ese trabajo en el cual pudo usted armar un bloque internacional que no quitara el dedo del renglón más allá de la Unión Europea y de Estados Unidos, que también hay que decir que Estados Unidos tuvo un papel crucial en ese momento también. Y una buena mancuerna que hicieron con ustedes. Justo comienzo con el último porque eso es muy importante. Estamos hablando de un principio que define la democracia, ¿no?
si estamos a un punto donde no se reconoce o rechaza resultados electorales, eso cuestiona todo el principio de la democracia. ¿Para qué tenemos elecciones? Y eso entienden todos. Con los Estados Unidos siempre tuvimos una muy buena coordinación y cooperación, y eso no se ha cambiado, porque no es ideológico. Los intereses de los Estados Unidos y de Europa son muy similares en ese país. Es estabilidad, desarrollo, comercio. Esos son nuestros intereses. Y que se baja el crimen organizado, las drogas, ¿no? Entonces, esos son los intereses comunes. Y si tú tienes esa base de intereses comunes bien identificados y definidos, las cosas se están de-ideologizando. Porque no importa. Un crimen es un crimen. Crimen organizado, lavado de dinero, el deseo de impunidad por sus actividades. Eso es exactamente que defina esa alianza que se llama aquí el Pacto de Corruptos. Si ellos se toman un camuflaje ideológico de la derecha, lo han elegido, me imagino porque han pensado que eso le ayuda a sus intereses, sea como sea. Pero eso no influye ni la política de los Estados Unidos, lo creo, ni la política de la Unión Europea, ni la política de otros países en el mundo y sobre todo en América Latina. Para nosotros también muy importante fue siempre la coordinación con la OEA. Ha jugado un papel extremadamente importante en la fase preelectoral, electoral y postelectoral y todavía con su presencia. Y esos discursos que tenía en Washington en la OEA fueron sumamente importantes e interesantes, ¿no? Y el otro pero es en el mismo campo, también los colegas latinoamericanos del Caribe, tenemos muy buenos contactos con la GRULAC, estamos en diálogo permanente con ellos y ahí también los intereses son los mismos. Si lo vemos en verdad, esa narrativa del fraude electoral y la agenda del pacto de los corruptos no tiene ningún aliado, ni un país en el mundo entero ha tomado esa narrativa y dice, sí, mira qué pasa en Guatemala. Ningún país. Así es. Están totalmente aislados, totalmente. Y por eso entramos en el tema de las sanciones, ¿no? Por eso se han alienado muchos otros países a nuestras sanciones, porque es tan obvio. Ellos no tienen ningún apoyo en ningún país del mundo. Sí, vamos a entrar ahorita justamente en el tema de sanciones, pero quería terminar. Usted mencionaba acerca de tenemos intereses comunes con Estados Unidos. Sí. Y mencionaba estabilidad, mencionaba comercio, mencionaba combate al crimen organizado. Aquí precisamente toda la desinformación y esas narrativas que tratan de instalar, que coincido con usted, además tuvimos un programa reciente aquí en Tangente acerca de cómo se instrumentaliza el discurso del espectro de derechas con poco éxito aquí en Guatemala, precisamente por estos cleptócratas y esta gente que trató de dar golpe de Estado. Tienen estas historias, así, spook stories, estas historias de espantos acerca del globalismo y la ideología de género, y le meten ahí un montón de cosas. Pero me parece que el mejor combate a eso es, en vez precisamente de decir que es un tema de principios, que también y los caben, también es un tema donde las naciones europeas y Estados Unidos sienten que es una amenaza perder, por endebles que sean las democracias, y que vale la pena. Es una buena inversión, es un gana también para ellos tener vecinos que se comportan bien, digamos. Pero quisiera que usted me elaborara en eso, que tampoco son hermanitas ustedes de la caridad, también están actuando en su propio interés, para desmitificar de que creo que es un relato más efectivo decir la verdad y están cuidando también ustedes sus intereses, ¿no? Así es. Nosotros nunca hemos escondido esos intereses. Claramente hay intereses. El comercio ya hemos mencionado. Tampoco tenemos interés que se aumenta, por ejemplo, la penetración del crimen organizado y el tráfico de drogas en Europa. Son tendencias que vemos en toda América Latina, pero ahora ha aumentado en América Central, que son muy preocupantes.
Y para combatir eso, tú necesitas gobiernos que funcionan. Tú necesitas una estabilidad, pero también un desarrollo económico, porque eso da la base a la gente de tener un trabajo digno y no involucrarse en actividades criminales. O sistemas bancarios que no se dediquen a lavar pistos Sí, sucio, sí, por todo ejemplo. eso, también lavado de dinero. Todo eso es un interés común que tenemos al nivel mundial, no solamente en Europa. Nuestro interés claramente es que los intercambios comerciales aumentan porque benefician a ambas partes, ¿no? Y también que tenemos medidas conjuntas con los gobiernos de América Central en combatir el crimen organizado. Eso no es tan complicado. Pareciera es muy ser obvio. bastante obvio, pero hay que... Es muy obvio, claro. y no hay que ocultar nada. Ni hay nada así tenebroso detrás. Y los de que esas capas. ayudan en las actividades criminales o ayudan a gente de salir con impunidad, claramente han elegido el otro lado. Sí. Así es, tan simple. Pasemos al tema de sanciones, y que está conectado con justo lo que estamos hablando, que básicamente es influir en la conducta, en este caso de personas, pero que tienen personas poder y que pueden llevar por un derrotero indeseado a sus naciones. Ustedes sacaron un paquete de sanciones y esas sanciones además están coordinadas, o sea, hay también una coordinación de información y hacia qué objetivos están buscando. Con Estados Unidos, por ejemplo, con el Reino Unido. Si nos pudiera contar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, entiendo que la sombría que se utiliza es el programa Magnitsky, que viene con el tema de... Entiendo que Europa también tiene un programa Magnitsky y ese es bajo el cual están sancionados. Similar, sí. Que es similar, no es exactamente lo mismo, pero digamos que sucede básicamente porque hay una conducta de los rusos en algún momento, de hecho fue en Gran Bretaña con una persona de apellido Magnitsky, la cual la matan y se pasan las leyes de Europa en ese momento por encima. Y hay un tema de sanciones globales a un bad actor, a un mal actor en ese momento. ¿Cómo coordinaron ustedes y cómo decidieron además a quiénes iban a sancionar? El uso estratégico, o sea, no se trata de... Ustedes no vienen aquí a pasar a todos los que han roto la ley por las sanciones, sino es estratégicamente a algunas personas. ¿Cómo es ese proceso? Sí. Primero, estamos hablando de sanciones contra personas o organizaciones, pero no contra un país. Eso no hacemos. No hay ninguna sanción contra un país donde se prohíben el comercio y el intercambio, ¿no? Hablamos de esas específicas medidas personales cibladas a personas. En el caso de Guatemala, había que hacer una base legal anteriormente, ¿no? Y a base de eso tú puedes identificar las personas que caben en esa base legal. Y la base legal fue que constatamos que hay ataques contra la democracia, socavar la democracia en sus principios, eso es uno. Y segundo, la corrupción, que viene mano a mano con la impunidad. Esas dos cosas. Y ahí, a base de eso, se identifican los actores. En el caso del Ministerio Público fue lo más fácil posible, porque ellos en un acto público, en una conferencia de prensa, con nombre, con cara, con voz, uno por uno, declarando que esas elecciones fueron ilegítimas, que el gobierno es ilegítimo, que hubo un fraude. Entonces... Era muy fácil. Cuando yo he visto eso, y he dicho, eso es perfecto, ahí no tenemos mucho trabajo. Sí. Solamente hay que mandar ese vídeo, está todo claro, ¿no? Es como alguien confesa en frente de un tribunal, ¿no? Sí. Entonces, eso fue bastante fácil. Y los otros actores, como se ve, son tan activos públicamente con qué están haciendo y qué quieren, cómo se desarrolla su agenda,
cómo se persiguen sus enemigos, cómo hacen sus campañas, que en hecho eso no fue para nada difícil. Todas esas personas se han declarado públicamente y repetitivo que quieren hacer, que están haciendo, y se ve también la colusión entre los diferentes actores, ¿no? En sus cuentas anónimas, también en sus cuentas oficiales y en sus acciones. Todo coincide. Entonces, en ese caso, sí, es trabajo, tú tienes que trabajar para mostrar todas esas declaraciones, ¿no? Pero eso no necesita mucha inteligencia porque son todas fuentes públicas. La propia gente nos han dado su evidencia. Y con eso, además, dos cosas. Funcionan las sanciones, ¿no? O sea, una de las cosas que ellos dicen es no me duele, no quería ir a Europa, o sea, al cabo que ni quería, pero realmente sí tienen un efecto disuasivo. O sea, en contra de lo que ellos dicen, ¿usted ha visto el efecto en el sistema político de otras personas que por miedo a las sanciones muestran después un recato que antes no tenían? Sí, totalmente. Pero, como yo he dicho antes, yo no voy a decir, nombres porque no quiero romper ese Claro, diálogo. por supuesto, no. Pero para eso es que se crean y funcionan. Y la otra parte, ya entendiendo que sí funcionan y que sí les duelen, ¿usted se esperaba esta reacción tan virulenta de parte de algunos sancionados? Porque algunos efectivamente lo que dicen es, y tal vez los amarra no sé qué sentido todavía de cierto decoro raro, que estando en el cargo todavía no cruzan ciertas líneas. Estoy pensando en algunos de los sancionados que están en el Ministerio Público. Pero hay otros que eso solo tienen una velocidad y lo vuelven casi que personal, y uno lo miraba a usted contestándoles en redes sociales. Los que usan, por ejemplo, el tema del Net Center y que tienen toda esta cuenta madre que alimenta, que es para acosar, etcétera. ¿Usted se esperaba esa reacción? Y la otra es, usted es un diplomático y es además un tipo pues con el temple europeo que uno lo siente, además no solo diplomáticos profesionales, sino frío. Pero en el momento usted se engancha, se espera esto. ¿En qué momento la persona que habita dentro de la piel de Thomas Baker dice, pinche desgraciado, ¿qué está... ¿Cómo se cree? ¿Qué se cree, verdad? ¿Qué está haciendo? No, en hecho no me ha sorprendido. Hay que decir también que tú puedes lamentar eso, ¿no? Pero los discursos en las redes sociales están casi en todo el mundo así. Muy fuerte, muy personal, muy radical, quizás demasiado. Que yo veo es hay más y más cuentas anónimas, bots también, ¿no? Con la inteligencia artificial eso se va a aumentar mucho más. Tú lo ves, los perfiles, de veces yo estoy chequeando los perfiles, ¿no? Y si yo veo un perfil que lo han creado solamente unos días antes, ¿no? Y tiene 5 seguidores o 1, ¿no? Ningún post, eso está claro que está pasando, ¿no? Y están en una manera coordinada, siempre con los mismos vocabularios, ¿no? Chairo y globalista, hasta pedófilo, ¿no? Todo su repertorio de palabras feas que lo utilizan, ¿no? Pero si tú sabes eso, no te toca tanto. Uno es, yo soy representante, ¿no? Eso es como la bandera, ¿no? Hay también manifestaciones donde se queman banderas, ¿no? De diferentes países. Sabemos eso. Pero como yo estoy portando esa bandera, ellos están atacándome porque soy el representante, porque simboliza eso, ¿no? No es mi propia persona. Por eso no me toca tanto. Y además son tan ridículos y no son muy inteligentes. Pero no se divierte usted incluso en algún momento cuando los mira tan agresivos y usted se ve que es su tweet y todo y dice, no me van a intimidar y... Sí se divierte. No, eso también es un mensaje importante, ¿no? Hay que importarse porque se ve también. Eso es algo que yo veo en Guatemala, en los ciudadanos normales, amigos, ¿no? Que se sienten intimidados de ese tipo de ataques. Yo tengo que decir también, yo estoy hablando de una situación muy privilegiada. Claro. Hay capas de protección para llegar. Yo tengo la inmunidad diplomática y por eso yo puedo siempre decir, yo no tengo miedo, ¿no? Es fácil decir en esa posición, entiendo eso, ¿no? Es otra cosa, pero yo he encontrado también gente, tengo que decir, donde yo digo, wow,
increíble, impresionante, que son ciudadanos normales, ni organizados, y con cara y nombre ponen su opinión clara y fuerte en las redes sociales. Esa gente merece mucho respeto porque están arriesgando también bastante su trabajo, su familia, su seguridad, ¿no? Y esos son de la verdadera sociedad civil, ¿eh? Porque también hay que decir, los medios sociales hoy en día tienen un papel tan importante, ¿no? Son los medios del presente ya y del futuro. En gran parte de la gente toman sus noticias solamente, exclusivamente de redes sociales. Y si tú lo dejas ese espacio grande y que está creciendo más a radicales y a desinformación, ahí estamos perdiendo hasta la democracia. Por eso es muy importante. Muchos colegas me dicen, yo no me voy en X, eso es feo, eso es horrible. Y digo, no, ¿qué pasa si tú te retiras de eso? Otros van a tomar ese espacio. Y la desinformación va a crecer. Así es. Ya estamos casi llegando al final de esta entrevista. Tengo tal vez 3 preguntas breves. Pero la primera es, ¿cuál es el futuro de Thomas Baker en su carrera? Usted sale aquí de Guatemala y el mundo sin duda está cambiando. O sea, cuando usted entra en este momento al país, en estos años, no es el mismo mundo en el cual... Y es un mundo muy incierto. No sabemos si estamos entrando en una época de un paraíso con el boom tanto económico como a nivel de servicios y todas las potenciales que tiene las nuevas tecnologías. O estamos entrando en un mundo más fragmentado, polarizado, de desconfianzas, con guerras que uno no miraba, guerras, por ejemplo, en el corazón de Europa. ¿Hacia dónde va usted? ¿Cuál es su siguiente etapa y cómo enfrenta este mundo cambiante, Thomas Baker? Bueno, yo personalmente estoy ya cerca de una edad donde se jubilan. Entonces yo no tengo un largo espacio de una larga carrera enfrente de mí. Eso ya es un capítulo que se va a terminar. Yo voy a regresar a Bruselas. Voy a trabajar como el consejero del director general de las Américas por un año, un poco más que un año, y después me voy a jubilar y voy a ver qué voy a hacer. Tengo ideas, pero no son ya tan elaborados, ¿no? Y tengo todavía 2 niños. Tengo uno que está en la escuela. Tengo que vender mi casa y comprar algo en Viena. Entonces eso es todo que me va a ocupar en los próximos meses también, la vida privada, ¿no? Del mundo, cómo se ha cambiado así enormemente. Si hablamos solamente de esos 5 años, y eso te muestra la dinámica. Yo creo que la pandemia, más en Europa que aquí, ha tenido un efecto muy fuerte a la política, a la polarización y a la radicalización de diferentes grupos de gente, que antes fueron fragmentados y pocos. Ahora tú tienes un movimiento fuerte, de gente contra vacuna, esos anti-vaxxers, de gente más esotérico, que nunca fueron tan politizados, de gente de la extrema, en ese caso más la extrema derecha, y esos diferentes grupos se han aglomerado a un movimiento anti-Estado, pero autoritario. Parece como una contradicción, pero no es. Y con ideas muy radicales, de veces también racistas. Y el gran peligro es que ese movimiento crece más porque está en su burbuja en las redes sociales, donde solo tienen la información entre ellos, y se radicalizan más y más y más. Eso es hasta el nivel global tú tienes eso ya, pero en Europa está muy fuerte, y eso también explica un poco algunos últimos resultados políticos de elecciones en Europa. Eso yo veo sí un peligro. Al otro lado, la tecnología, ¿no? Eso está claro. La inteligencia artificial ahora está ya impresionante.
en qué puede hacer. Y estamos solamente al principio. Ahora estamos al principio. Como eso se ve en 10 años, nadie puede decir. Y no somos preparados. Eso no es como la última gran revolución tecnológica, la revolución industrial. Duraba mucho más tiempo. La gente todavía puede entenderlo, ¿no? Una máquina de vapor no es tan difícil de entender, pero, por ejemplo, la inteligencia artificial o los computadores de cuanto atómicos, eso ya estamos a un nivel que ni 1% de la gente entiende. Pero están enfrentados con eso. Y eso está entrando en todos los ámbitos de la vida, del trabajo, pero también de las relaciones entre la gente. Si vemos hoy en día, por ejemplo, cómo se encuentran parejas, ¿no? En Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos, entre 70 y 80% solo en apps y en medios sociales, ni más en el trabajo, en la familia, eso se ha todo bajado. Entonces, eso da a la tecnología digital tanto poder y tanto control y tantos riesgos que nunca en la historia del mundo hemos visto. Eso es el gran reto. Y también eso entra también en la política, como hemos mencionado antes. Tú puedes manipular tanto ya, puedes manipular vídeos, puedes manipular cualquier entrevista como tú quieres y se ve muy real. Y si tú apoyas eso, con miles de bots que ni son personas reales, parece un gran movimiento, ¿no? Crees un escándalo artificial con un video manipulado y después tú tienes miles de comentarios de supuestamente gente que ni existen porque son todos bots, ¿no? Imagínate el impacto que tiene eso en la política del futuro, ya del presente, pero el futuro mucho más. Esos son grandes peligros y yo no veo que tenemos ya respuestas. Exactamente. Esas respuestas todavía no tenemos. Aparte de todo eso, tenemos todavía el cambio climático, ya hemos hablado de eso, ¿no? Que ahora con la administración de Trump, que no quiere más ser involucrado en combatir eso, hasta gente que dice ni existe, también un movimiento, todo es lleno de contradicciones. Por un lado tienes esa digitalización, al otro lado hay un fuerte desarrollo de un movimiento contra la ciencia. Que dice, a mí no me interesa que dicen supuestamente expertos porque son todos manipulados, esos son los famosos globalistas, ¿no? Sí. Pero que yo veo con mis propios ojos o que yo siento en mi estómago, ¿no? My gut feeling, eso es la verdad. Sí. Rechazando todos los estudios, expertos y todo eso. Al siglo XIV. Sí, pero ves esa contradicción. Así es. Al un lado crece la tecnología enormemente. Que ni la entiendes y además rechazas lo que te y la gente ni lo entienden más y rechazan la ciencia. Sí. Duro. Bueno, ya la última parte. Usted se va de Guatemala. Sí. Ha marcado esto, su carrera, sin duda, obviamente, pero la resalta como uno de los puntos altos de su carrera y se ha encariñado con el país. Hizo amigos aquí en Guatemala. Sí. Va a regresar en el futuro. Me decía que ya la conocía antes de haber venido. ¿Cómo queda Guatemala en el corazón de Thomas Baker? Mira, justo ayer yo he dicho al presidente, eso depende de ustedes si yo puedo regresar o no. ¿Por qué digo eso? Ustedes, estoy hablando, ustedes los guatemaltecas y guatemaltecos. Si perdemos la democracia, por ejemplo. Sí. En 26 es una constelación planetaria, yo voy a decir, ¿no? Una coyuntura política única en la historia de Guatemala, donde tienen que seleccionar los candidatos por diferentes organizaciones claves para el funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho. No solo estamos hablando de la fiscal general o del fiscal general futuro, pero también Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral,
Contralor de Cuentas, hasta la USAC. Hasta la USAC. Que tiene también un rol muy importante en los diferentes procesos de selección. Si ese proceso no es transparente y no produce candidatos idóneos, se puede perder 40 años de la historia de desarrollo democrático de Guatemala. ¿Y por qué digo eso de mi propio interés? Estoy seguro que en el Ministerio Público presente lo han ya preparado algo contra mí. En el momento donde yo no gozo más de la inmunidad diplomática y la misma gente están todavía en sus funciones o tienen aún más poder, y yo creo que es un riesgo viajar en ese país a base de un visa o entrada turística, ¿no? Entonces, es bien fuerte escuchar a un embajador todavía en funciones de Europa diciendo puede ser que no venga aquí, sea criminalizado yo en este país. Sí, sí. Bueno, hoy sí. Creo que más me he quedado sin tiempo que sin preguntas, pero sin duda muchas gracias, embajador. Habíamos estado hablando con ustedes, tuvimos ocasión en una recepción de decirle no se vaya a ir sin pasar por Tangente, así que gracias. Muchas gracias y éxitos. Sí, y también de veras creo que fue muy importante lo que hicieron durante su misión, así que también como guatemalteco, gracias. Y bueno, eso fue todo el día de hoy en Tangente. Aquí la entrevista con Thomas Baker. Recuerden ustedes, nos sirve muchísimo que compartan el contenido de Tangente. Compártanselo siempre a las personas a las que no les ha llegado. Escúchenos en su red social favorita, pero síganos en todas. Denle a la campanita de las notificaciones, síganos en el canal de WhatsApp y hasta la próxima. Gracias.